Corazón. Muy bien, pues estoy muy contento de poder tener la oportunidad de compartir esta reflexión y me gustaría decirte algo en esta tarde. Es algo que yo me repito cada día de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, y le quiero decir que nada de lo que usted haga, sea lo que sea, en su vida cristiana y en su vida en general, por muy loable que sea, por muy importante que sea, es mayor o más importante que su vida de oración. Un predicador, Leonard Ravenhill, un predicador de fuego, él decía: ningún hombre, ninguna mujer es mayor que su vida de oración. Y en esta tarde me gustaría compartirte un texto muy interesante de las Escrituras que se encuentra. Voy a compartir dos textos, pero primeramente en el Evangelio de Marcos, si usted me puede acompañar, Evangelio de Marcos capítulo 1. Evangelio de Marcos capítulo 1. Y los evangelios fueron escritos para, digamos, diferentes culturas, ¿vale? Tenemos el Evangelio de Mateo, que fue escrito para los judíos. Tenemos el Evangelio de Lucas, que fue escrito para los griegos. El Evangelio de Juan, que es un evangelio universal. Y este evangelio, concretamente, el Evangelio de Marcos, fue escrito para los romanos. Y si usted se habrá dado cuenta, si es lector más o menos habitual de las Escrituras, que el Evangelio de Marcos es el más corto, contiene 16 capítulos, pero si usted se da cuenta, va a observar que es un evangelio donde continuamente Jesús está obrando milagros. Es decir, es como Jesús en acción. Los griegos buscaban la sabiduría, los judíos querían ver al Mesías reflejado en el Antiguo Testamento, y es lo que hace Mateo, mostrar las Escrituras del Antiguo Testamento haciendo referencia a Jesús. Y los romanos, ¿qué era lo que querían? Los romanos querían obras, querían acción. Y entonces el evangelista Marcos describe a Jesús continuamente obrando. Y en el capítulo 1, versículo 32, Jesús se encontraba en ese momento en la ciudad de Capernaum, que significa la ciudad de Nahum. En aquel entonces, en aquella ciudad, se calcula que podían haber aproximadamente unas 2.000 personas. Y ya la fama de Jesús se estaba extendiendo en todo el territorio de Palestina y la gente simplemente, o mucha gente se acercaba por la curiosidad, ¿no?, de ver si realmente era lo que habían escuchado de Jesús. Si es que Jesús echaba fuera demonios, si es que Jesús sanaba a los leprosos, si es que Jesús resucitaba a los muertos. Y en aquel contexto en el que Jesús vivía había mucha necesidad. Siempre ha habido necesidad, pero concretamente en aquel momento había mucha gente con necesidad, muchos leprosos, ciegos, y aquellos leprosos y aquellos ciegos no eran personas, digamos que, con facilidad, sino que eran personas que muchas veces eran despreciadas, ¿no? Se creía en aquel momento que habían cometido pecado y que a causa de su pecado era la ceguera o era la lepra, ¿no? Y Jesús se encontraba en Capernaum y en el versículo 32 el evangelista nos describe, ¿no? Y dice, versículo 32, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Todos los que tenían necesidad se agolpaban a donde estaba Jesús. Dice literalmente, versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Y qué dice? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y Jesús no les dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús estaba en aquel momento actuando, ¿verdad? Estaba trayendo el reino de Dios, ¿verdad? A los enfermos, a los necesitados, porque Jesús no era indiferente a la necesidad. Y en aquel momento Jesús estaba, ¿no?, en aquel lugar, la gente con necesidad se acercaba y Jesús estuvo durante horas y horas sanando enfermos, estaba sanando a leprosos, estaba con la gente, estaba obrando, estaba trabajando. Como decía Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja, yo sigo trabajando, porque esa es la voluntad del Padre. Para eso he venido a esta tierra, para extender el reino de Dios. Y en un momento determinado, algo que me llama muchísimo la atención es que casi la mayoría de nosotros, cuando estamos cansados, lo primero que pensamos es, por favor, quiero llegar a mi casa y quiero acostarme porque estoy reventado.
Estoy hecho polvo, no he parado de trabajar, he tenido una dura jornada de trabajo y ahora mismo lo que necesita mi cuerpo es descansar. Y es algo legítimo, está claro. El cuerpo humano tiene sus limitaciones y nos cansamos. Pero hay algo curioso. Y yo creo que la finalidad de todos y cada uno de nosotros en este lugar, como la mía, es parecerse cada día más a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Él es el modelo a seguir. El modelo a seguir es Cristo. Entonces dice que cuando Jesús estuvo echando fuera demonios, usted sabe lo que es, Jesús era 100% humano también. Compartía las mismas limitaciones que tenemos usted y yo. Tenía sed, tenía hambre, sentía cansancio, tenía sueño. Todas y cada una de las limitaciones humanas Él las compartió. Pero qué curioso que cuando Él termina de hacer su obra, lo primero que hace es que se acuesta y pocas horas después, yo calculo que 2 o 3 horas después, versículo 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, ni siquiera había amanecido, ¿qué era lo que Jesús hizo? Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué hacía? Oraba. Hermano, hermana, usted y yo somos llamados a ser hombres y mujeres de oración. Si usted quiere ser alguien que extiende el reino de Dios ahí donde va, no solamente en el contexto de la iglesia, sino ahí donde se encuentre con sus familiares, en su puesto de trabajo. Si quiere ser esa persona que acerca el reino de Dios, usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración. Usted recuerda que en aquel momento en Israel se había olvidado de Dios y estaba Elías delante de los profetas de Baal. Y en aquel momento Elías desafía a todo ese sistema religioso corrompido, idólatra, y de alguna forma Elías reconstruye, ¿verdad?, el altar y Dios envía fuego sobre el altar. Si queremos esa llenura, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos ser hombres y mujeres que traen el reino de Dios, debemos de cuidar nuestro altar cada día. Nuestro altar se cuida por medio de la oración. Yo sé que esto lo hemos escuchado, pero es bueno que lo volvamos a recordar. Y justamente Jesús, siendo 100% Dios, 100% hombre, siendo nuestro modelo a seguir, Él, a pesar de que era, no sé si usted es una persona muy, muy ocupada, yo sé que sí, porque el día tiene 24 horas y se nos queda corto, ¿verdad que sí? Pero no creo que usted sea una persona más ocupada que Jesús. Tenía que encargarse de 12 discípulos, que bueno, había que, como decimos aquí, ¿no?, había que echarles de comer aparte, ¿verdad que sí? Cada uno tenía su historia, ¿verdad que sí? Venía de un contexto social diferente y Jesús estaba con ellos, la gente con necesidad, ciegos que venían a Él, los fariseos que le incordiaban constantemente, los romanos. Por todas partes, le venían por todos los flancos, le venían a Jesús, pero sin embargo, Jesús nunca tuvo una excusa para no buscar al Padre. Y nosotros muchas veces tenemos 1001 excusas, ¿verdad que sí? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y muchas veces ha pasado el día y ni siquiera hemos tenido ese tiempo de comunión con Dios. Hermanos, primeramente, queremos extender el reino de Dios, debemos de empezar por nosotros mismos. Debemos de empezar por nosotros mismos. Y aquí vemos Jesús continuamente obrando, como digo, pero su prioridad era buscar al Padre. Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿qué le dijeron? Enséñanos a qué. Enséñanos a la carpintería, que es tu oficio. Enséñanos a echar fuera demonios, que está bien. Enséñanos, Padre, enséñanos Jesús, ¿cómo haces para que los demonios... No, ¿qué le dijeron? Enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron los discípulos, enséñanos a orar? Porque Jesús era un hombre de oración. Muchas veces los discípulos cuando se despertaban y no encontraban al Maestro se preguntaban, ¿dónde estaba? Y Jesús estaba en un lugar desierto, arrodillado, buscando al Padre.
como en sus últimos momentos de vida, cuando estaba literalmente sangrando, sudando gotas de sangre, el Hijo, el unigénito, estaba de rodillas buscando al Padre, clamando al Padre. Hermanos, debemos de tomar más en serio nuestra comunión con Dios. Debemos de tomar más en serio ese tiempo de recogimiento, porque realmente Dios nos llama justamente a eso, a que cuidemos nuestro altar. Dios envía el fuego sobre el altar. Y cada día de nuestra vida debemos de buscar a Dios. Como decía el salmista David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Había una necesidad imperiosa de David de encontrarse con Dios. Y hay un texto que a mí me gusta leer la Biblia de Génesis Apocalipsis, porque así de alguna forma me obligo a leer todos los libros. Hay algunos libros que no son tan llamativos, como puede ser Levítico o puede ser Números, pero de Génesis Apocalipsis, cada año leo así la Biblia de forma sistemática. Y estaba leyendo Deuteronomio, y bueno, uno llega cansado del trabajo y empieza a leer Deuteronomio y una vez la mente se le toma humano, se le disipa, ¿no? Y si usted me puede acompañar al capítulo 5 de Deuteronomio, y Dios nos llama a que salgamos de la conformidad espiritual, de la mediocridad espiritual. Ezequiel dice que había aguas a los tobillos, aguas hasta las rodillas, hasta los lomos y un agua que cubría por completo. ¿Dónde está usted parado? En el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés habla de que Dios otorga al pueblo de Israel la ley, los mandamientos, como una forma también de darle identidad a un pueblo que durante 430 años había sido esclavizado en Egipto. Eran simples esclavos. No era una nación, no tenía una constitución, no tenía una identidad. Y Dios los saca de Egipto y era aproximadamente, no sé, 1 millón de personas, 1 millón y algo, que habían sido esclavos y no tenían ningún tipo de identidad. Estaban vagando en el desierto, errantes. Y Dios le da una ley, de alguna forma una constitución, una identidad. Y en el versículo 22 dice que estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego de la nube y de la oscuridad. Dios estaba entregando la ley a Moisés. Y las escribió Moisés en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, a Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás, como un mediador, todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y dice en el versículo 28, y aquí está lo interesante, que Jehová oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Ok, está bien. Si ellos no quieren escuchar mi voz, no hay ningún problema. Versículo 29. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y dice, y esto es lo que me llamó la atención, versículo 30 y 31. Ve y diles, esto se lo dice Dios a Moisés, ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Pero en el versículo 31, esto era lo que me tocaba a mí. Dios le dice a Moisés, pero tú te tienes que quedar conmigo.
Déjalos que ellos se vayan a las tiendas. Pero tú eres mi siervo. Tú tienes que permanecer en mi presencia. Tú tienes que pagar el precio, Moisés. Hay 1 millón de personas que tienen temor de escuchar mi voz. 1 millón de personas o más que quieren irse a sus tiendas porque están aterrados. Pero Moisés, tú eres mi hombre. Tú eres el que yo he escogido para liderar a este pueblo y tú tienes que quedarte aquí parado conmigo. ¿Quién quiere ser, hermano? ¿El que se va a la tienda? ¿El que se conforma con tener una vida cristiana cómoda? ¿O eres el que permanece de rodillas en la presencia de Dios? Como Moisés. Moisés estuvo días en la presencia de Dios, mientras que otros estaban en sus quehaceres, sus tiendas, en la comodidad de sus tiendas. Moisés estaba en el monte. Hermanos, la vida cristiana no es... Si usted busca una religión cómoda, no le recomiendo el cristianismo. Eso decía Lewis. No, hermanos, somos llamados a perseverar en la oración. Somos llamados a perseverar en la oración. Si usted quiere realmente extender el reino de Dios, si usted quiere comunicar de alguna forma o ser esa persona, ¿no? que ahí donde va, ¿verdad? La gente dice, wow, esta persona tiene algo diferente. Hay un poder en esa persona que es el poder del Espíritu Santo. Eso no viene porque sí. A veces leemos la vida de los hombres y de los avivamientos y queremos sus vidas pero sin pagar ese precio. No se puede. Como iglesia somos llamados a ser una iglesia de intercesión, una iglesia de oración. Hermanos, no hay atajo. Este es el camino. Jesús buscaba al Padre, usted y yo tenemos que buscar. ¿O es que acaso no se conoce a sí mismo? Hermano, usted es peor de lo que se imagina. Y yo también. Y Spurgeon decía, escuche bien, que si alguien habla mal de usted, él decía, siéntase a gusto porque aún podría hablar peor. Somos peor de lo que nos imaginamos, que la Biblia lo dice, que somos malos por naturaleza. Pero viene el Espíritu Santo y nos hace una nueva criatura. Y cuando perseveramos en la oración, los frutos del Espíritu Santo comienzan a aflorar en nuestra vida. Comenzamos a tener gozo, paz, paciencia. Cuando éramos unos impacientes, cuando éramos personas... Dios insufla vida espiritual en nosotros, pero necesitamos cada día. Como Jesús le dice a los discípulos, separados de mí, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Hermano, tenemos que ser hombres y mujeres que perseveran en la oración, que están en la brecha, que oran de rodillas, claman por la ciudad, claman por los perdidos, claman por la iglesia, claman por sus familiares. Tenemos que ser, no de aquellos que, bueno, se conforman con simplemente, bueno, aquí estamos, venimos el domingo y ya está. Esos son los que se quedaban en la tienda, pero somos llamados a ser como Moisés, a permanecer en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. No, me gustaría terminar, ¿verdad que sí?, con esta reflexión, hermanos. Seamos de los que permanecen de rodillas, ¿verdad que sí? Así que voy a, no sé si